La Tremenda Corte 3 se presenta en apariencia como una continuación fiel de una tradición cómica conocida, pero bajo esa superficie reconocible construye un discurso mucho más corrosivo, porque convierte el tribunal no solo en un espacio de resolución de conflictos, sino en un espejo donde la sociedad observa, casi sin quererlo, sus propios mecanismos de exclusión, y es en ese reflejo donde emerge con fuerza el concepto de inocenticidio, entendido no como un acto puntual sino como un proceso gradual mediante el cual la inocencia es erosionada hasta volverse irrelevante frente a la comodidad del juicio rápido. Desde la primera escena, el film deja claro que la justicia que se representa no es solemne ni distante, sino cotidiana, ruidosa y profundamente humana, y esa humanidad, lejos de ennoblecerla, la vuelve peligrosa, porque introduce prejuicios, rutinas y automatismos que sustituyen a la reflexión crítica. Cada entrada del acusado, cada intervención del fiscal y cada gesto del juez refuerzan una dinámica que el espectador reconoce de inmediato, no porque sea absurda, sino porque es familiar, y esa familiaridad es precisamente el terreno fértil del inocenticidio, ya que cuando algo se vuelve costumbre deja de ser cuestionado. La figura de Tres Patines, más que un simple generador de equívocos, funciona aquí como un cuerpo simbólico sobre el cual se descargan sospechas reiteradas, y la película insiste en mostrar cómo esa reiteración produce un desgaste progresivo, no solo en el personaje sino en la percepción que los demás tienen de él, demostrando que la inocencia no se pierde de golpe, sino por acumulación de dudas, risas y silencios. Una de las escenas más elocuentes es aquella en la que la acusación se sostiene casi exclusivamente en la expectativa de culpabilidad, cuando el fiscal habla no para probar sino para confirmar lo que todos ya creen saber, y el público dentro de la sala asiente con risas cómplices que validan el relato antes de que pueda ser cuestionado, revelando así el rol activo del espectador en la construcción de la injusticia. La Tremenda Corte 3 es especialmente lúcida al no presentar esta dinámica como el resultado de una maldad consciente, sino como la consecuencia lógica de un sistema que premia la rapidez, la claridad narrativa y la repetición de fórmulas exitosas, incluso cuando esas fórmulas sacrifican la verdad. El juez, lejos de ser un villano caricaturesco, encarna la autoridad cansada que confunde orden con justicia, y su evolución a lo largo de la película no se da a través de grandes revelaciones, sino mediante pequeñas fisuras, dudas breves, silencios más largos de lo habitual, que evidencian el conflicto interno entre la rutina y la responsabilidad ética. El uso del humor es central en este proceso, porque la risa funciona como un anestésico que permite tolerar lo intolerable, y la película juega con esa ambigüedad de manera constante, obligando al espectador a preguntarse en qué momento la risa deja de ser liberadora para convertirse en una forma de violencia simbólica. El concepto de inocenticidio se vuelve particularmente potente en las escenas donde la mirada colectiva se impone sobre los hechos, cuando una insinuación basta para instalar una sospecha que ya no necesita confirmación, y en ese punto la película trasciende el ámbito judicial para hablar de dinámicas sociales más amplias, donde la reputación se construye y se destruye en espacios públicos, conversaciones informales y juicios implícitos. Resulta inevitable, desde una experiencia personal, reconocer ecos de situaciones reales donde alguien queda marcado por una etiqueta injusta, y esa resonancia es uno de los mayores logros del film, porque demuestra que su crítica no se limita a un contexto específico, sino que apunta a un comportamiento humano recurrente. La Tremenda Corte 3 también se distingue por su negativa a ofrecer una catarsis fácil, porque incluso cuando la narrativa se aproxima a una corrección del error, el daño ya ha sido hecho, y la película insiste en mostrar que la inocencia cuestionada nunca se recupera del todo, solo se redefine en relación con la duda que la atravesó. En términos de ritmo, la repetición de situaciones y diálogos no es un defecto sino una estrategia consciente, ya que reproduce la sensación de bucle que caracteriza a los sistemas que funcionan sin autocrítica, y esa repetición termina por generar una incomodidad que desplaza la risa inicial hacia una reflexión más amarga. La comparación con otras comedias judiciales resalta aún más la singularidad de esta propuesta, porque mientras muchas utilizan el absurdo para distanciar al espectador, la Tremenda Corte 3 lo utiliza para acercarlo peligrosamente a su propia complicidad. Inocenticidio, como idea central, no se impone mediante discursos explícitos, sino a través de la experiencia acumulada del espectador, que poco a poco comprende que ha sido testigo, y en cierto modo partícipe, de una destrucción simbólica aceptada como normal. Al finalizar la película, no queda la sensación de justicia restaurada, sino una inquietud persistente que obliga a revisar la relación entre humor, poder y responsabilidad, y esa inquietud es quizás el mayor mérito de la obra, porque transforma una comedia aparentemente ligera en una reflexión profunda sobre el precio humano de la comodidad moral. La Tremenda Corte 3 demuestra así que el verdadero peligro no reside en el error aislado, sino en la repetición no cuestionada del error, y que el inocenticidio no necesita de violencia explícita para consumarse, solo requiere de una comunidad dispuesta a mirar sin ver y a reír sin escuchar, una lección incómoda que permanece mucho después de que la risa se ha apagado.